tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Saldo Extra. Agradecemos los contactos que ha tenido con nosotros durante esta semana y también por la audiencia que hemos tenido con nuestro programa. Ya sabe que puede encontrarnos en YouTube y en Facebook como Saldo Extra Chile y escribirnos a saldoextrachile@nuevotiempo.cl en caso de que tenga alguna consulta o inquietud puntual que nos quiera hacer. En el capítulo de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, que probablemente no está relacionado con las finanzas personales, pero que de alguna manera nos introduce a capítulos posteriores en donde vamos a hablar, sí, del dinero y su administración en la iglesia. Así como no puede haber un cuerpo humano vivo y activo a menos que sus miembros estén orgánicamente unidos y funcionen juntos bajo un control central, tampoco puede haber una iglesia viva que crezca y prospere a menos que sus miembros estén organizados en un grupo unido y que todos desempeñen los deberes y funciones que le han sido confiados por Dios, bajo la dirección de una autoridad divina realmente constituida. Sin organización, ninguna institución o movimiento podría prosperar. Una nación sin gobierno, por ejemplo, no tardaría mucho tiempo en hundirse en el caos. Una empresa comercial sin una buena organización ni orden fracasaría. Lo mismo ocurriría con la iglesia. Sin una organización se podría producir una desintegración de la iglesia y podría perecer. Para que la iglesia se desarrolle saludablemente y cumpla con su gloriosa misión, que es la predicación del evangelio a todo el mundo, debe contar con un sistema de organización sencillo pero eficaz. La Iglesia Adventista está correctamente organizada y organizada bajo preceptos bíblicos. Cuando nosotros nos vamos al Génesis, vamos a encontrar que Dios es un Dios de orden y un Dios de organización y un Dios de planificación. Basta solamente con repasar el evento de la creación. Nuestra iglesia es ordenada. No se toman decisiones en forma unipersonal de cada uno de los miembros en las iglesias, sino que siempre existe un órgano superior que aglutina, dirige, organiza y prioriza las decisiones y los planes que va a llevar adelante cada iglesia y también cada organización o grupo de administración. Este mismo orden jerárquico y de segregación de funciones otorga también transparencia y claridad, que esto a su vez permite un ejercicio puro de sus actividades y genera también una imagen de admiración a las autoridades civiles y también al grupo de miembros que le integran. Porque cuando mostramos una iglesia que es transparente, donde todo lo que hace lo podemos ver y es hecho de una manera organizada, esto se nota. Y esto genera también una sensación de confianza a nuestra hermandad. Al ser una iglesia organizada, una iglesia de orden, una iglesia que se planifica, ya cuenta con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es una iglesia que se administra bajo preceptos divinos. Y si somos una iglesia que cumple los preceptos divinos, entonces somos una iglesia que cuenta con la bendición de Dios. Al ser una iglesia representativa, que además aplica rotación en las personas que ejercen la administración, evita caer en algunos vicios organizacionales y también evita que la organización se caracterice por la forma de ser de sus dirigentes y no por la esencia denominacional que se basa en las Escrituras. En términos de dinero, la iglesia mantiene un control estricto y disciplinado sobre los movimientos de fondos, en donde, por ejemplo, las iglesias locales no administran los diezmos, sino que los diezmos son íntegramente direccionados a la asociación o misión. Y tampoco los pastores en cada congregación participan de la administración de los dineros. Siempre es la asociación o la misión en la que administra los fondos recaudados por los diezmos, pactos y ofrendas. La asociación o misión son entes administrativos que se forman en base a las zonas geográficas. Y así es como se tiene la misión del norte, asociación del sur, asociación del centro-sur en cada país, etc. Vamos a seguir conversando acerca de lo que es la organización de la Iglesia Adventista y cómo ésta funciona luego de la siguiente pausa.
Muy bien, estamos de regreso de la pausa en este capítulo de Saldo Extra, en donde hemos estado conversando brevemente acerca de cómo está organizada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero queremos conocer más detalles de cómo se organiza nuestra iglesia, cuáles son sus unidades administrativas, cómo se organizan las iglesias locales, y para eso queremos invitarlos a la entrevista de Saldo Extra. En esta ocasión queremos dar la bienvenida y presentarle a ustedes a Rodrigo Villegas, quien es director financiero de la Misión Chilena del Pacífico acá en Chile. Rodrigo, bienvenido a nuestro programa. Hola, hola, un gusto saludarles, que el Señor les bendiga, un privilegio poder estar con ustedes. Muy bien, hemos estado conversando con nuestros televidentes respecto de cómo nuestra iglesia se organiza, cómo se estructura. Pero lo hemos hecho de una manera bien breve porque queremos conocer de quienes más conocen por dentro la iglesia, de cómo nuestra organización está estructurada. Por lo tanto, lo primero que quisiéramos consultarte o preguntarte es ¿qué tipo de organización es la iglesia adventista? Muy bien, miren, la Iglesia Adventista es una entidad con fin religioso, primera a destacar. Ella está catalogada en por ejemplo, si yo voy al servicio de puesto interno, yo busco la actividad principal de la iglesia es religiosa, ¿ok? Perfecto. Eso tiene que ver con que una iglesia con personalidad jurídica, cuya principal característica también es sin fin de lucro, ¿ok? Lo que la iglesia permite poder desempeñar sus diferentes áreas en beneficio de la sociedad, en beneficio de los vecinos. Es una iglesia que tiene una representatividad delegada, ¿cierto?, por las bases de la iglesia, donde su cuerpo principal son todos los miembros, ¿cierto?, todos los misioneros voluntarios que la componen. Perfecto. Y siguiendo esa misma línea, ¿cómo es que se administra la iglesia? Para poder entender la administración de la iglesia es bueno que podamos comprender cómo está organizada la iglesia, porque de la manera que ella está organizada es la manera que se administra. Eh, Principalmente hay 6 niveles dentro de la iglesia, pero trabajamos generalmente 4. Me voy a tener solo en 4, que son los que más la iglesia utiliza, porque los otros 2 casos son algunos especiales que se dan en algunas zonas geográficas. Podemos entender de que la base de la iglesia es la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia local, hablamos del cuerpo organizado, de los miembros de manera voluntaria, adhieren a la fe de la iglesia adventista. Y a través Perfecto. de bautismo ellos deciden, ¿cierto? Y aceptan ser eh, eh, adquiridos como miembros de la iglesia. Esa es la iglesia local. Luego, Ok. al tener una iglesia local o un conjunto de iglesias, se organiza de una manera que sea ya sea de asociación o misión. Es decir, tenemos un conjunto de iglesias, nos organizamos, generamos una asociación o una misión. La diferencia entre una y la otra tiene que ver por la cantidad de miembros que yo pueda agrupar en una zona geográfica. Cuando mi cantidad de miembros, ¿cierto?, es menor, yo puedo optar, por ejemplo, al nivel medio, que sería una misión. Si abarco una zona geográfica más extensa con una mayor cantidad de miembros, ¿cierto?, podría ser catalogada como asociación. Es decir, repito, un conjunto de iglesias forman una misión o una asociación. ¿Ok? Luego esto Ujú. está organizado en un nivel un poquito más macro que nosotros llamamos la unión. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Unión Chilena, que es un conjunto de asociaciones y misiones. Y por defecto, un conjunto de iglesias que pertenecen a un campo y una zona geográfica, en este caso sería nuestro país. Comprende diferentes estados. Generalmente la unión está asociada a zonas geográficas más macro que tiene que ver con el país. Y terminando en su estructura tiene que ver la asociación general. ¿Qué es lo que es la asociación general? Es un conjunto de uniones, ¿cierto? Asociaciones, misiones e iglesias, pero de un nivel ya más macro, entiéndase por macro a nivel mundial, que es nuestro organismo, ¿cierto? De El mayor organismo superior. jerarquía, sí, de mayor jerarquía que administra la iglesia. La asociación general tiene una particularidad también. En cada zona geográfica del país hay alrededor de 14 divisiones, que en realidad serían 14 embajadas de la asociación general. Nosotros, ¿cierto?, tenemos aquí una presencia en la división sudamericana, que corresponde
a la administración de 8 países del habla hispana, que son Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Ellos son es una división sudamericana, pero en la estructura es una representación de la asociación general, que es la parte mayor o lo macro que administra la iglesia. Y así podemos entender, las decisiones se van tomando a cada nivel, y cada nivel tiene una autonomía, ¿cierto? Y un grado de actividad o de moverse, o un rango, llamémoslo así, ¿cierto? Delegada, ¿cierto? De las bases que son los miembros de la iglesia. Perfecto. Ahora, ¿cómo? Porque dijimos que la iglesia es de un tipo de organización representativa. Y por lo mismo, siguiendo esa misma línea de conversación, me imagino que existen procedimientos o instancias en que los dirigentes eclesiásticos de las uniones, asociaciones, misiones son elegidos. ¿Cómo es que funciona y cuáles son esas instancias de elección? La iglesia tiene diferentes aristas, también es bueno que podamos entender, ¿cierto? La iglesia se desenvuelve y se desarrolla por diferentes medios. Se desarrolla tanto en el área administrativa, eclesiástica, que son lo que ustedes más pueden conocer, que son las iglesias, o los templos. Los templos están compuestos, ¿cierto?, por hermanos que adhirieron a la fe y ellos se organizan. Tenemos también la área de instituciones, en el área de educación. Usted probablemente ha visto o ha escuchado acerca de los colegios adventistas, es la segunda red mundial más grande del área de educación. Tenemos universidades. Hay instituciones de comunicación, como este medio por el cual estamos conversando en esta hora. Tenemos instituciones de salud, instituciones de alimentos. Ahora, cada una de ellas, ¿cierto?, son administradas por personas elegidas en ciertas instancias y en ciertos periodos, que nosotros conocemos como congresos, ¿ok? Por ejemplo, la Asociación General, la administración de la Asociación General que lidera la Iglesia Adventista en el mundo, ellos realizan un congreso quinquenal cada 5 años. Cada 5 Perfecto. años se juntan representantes de la iglesia de todo el mundo, ¿cierto? Y eligen los nuevos administradores y los nuevos representantes para cada una de las divisiones, ¿cierto?, del mundo. Y se trabaja durante 5 años y se da cuenta pública, se muestran los avances, etc. A nivel local, generalmente se estilan 4 años. Por ejemplo, la Unión Chilena trabaja por periodo de cada 4 años. A nivel de iglesia, las iglesias locales trabajan con una renovación, ¿cierto?, del liderazgo cada 1 año, algunas cada 2 años. Entonces, de esa manera se lleva la administración, ¿cierto?, de la iglesia, y cómo ellos van delegando cada cierto periodo responsabilidades para liderarla en cada uno de los estamentos que habíamos conversado. Ok, y ahora, porque lo que vemos es que, por ejemplo, a nivel de unión y de asociación o misión, existen diferentes departamentos de acción misionera, mayordomía, jóvenes, etcétera. Pero también esos mismos departamentos o áreas se replican en las iglesias locales. ¿Existe alguna forma de supervisión desde las asociaciones o misiones hacia las iglesias para velar porque los programas elaborados se lleven a cabo adecuadamente? Sí, mira, es interesante de que la misión de la Iglesia Adventista tiene que ver con proclamar el Evangelio y tiene que con proclamar las buenas nuevas que es lo que encontramos en su palabra. Es decir, en todas las entidades y en cada una de las ramas organizacionales, su impronta va por ahí. Su impronta tiene que ver con predicar, ¿cierto?, de que creemos en un Dios que murió por nosotros, creemos en un Dios que viene a buscarnos, creemos, ¿cierto?, en un Dios que está preparando un lugar tremendamente maravilloso para cada uno de nosotros. Y creemos, ¿cierto?, también de que este mundo, ¿cierto?, tiene un fin mejor, ¿cierto?, cuando Cristo venga. Todo esto es traído de la regla de fe que tiene la iglesia, que es la palabra de Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, la iglesia administra sus recursos de esa manera. Es decir, todos los recursos que la iglesia obtiene, ¿cierto?, van dirigidos hacia el propósito de la iglesia, cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir con esto? De que la iglesia vela para que los recursos, cuando hablo de recursos, llámese diezmo o llámese ofrenda, van direccionados directamente a la misión y el sentido de ser de la iglesia. Y para eso la iglesia tiene
tiene diferentes mecanismos de control interno. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa y una estructura, ¿cierto?, bien diseñada en relación al reglamento administrativo. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer con los recursos de la iglesia? Entendiéndose de que la línea o el cordón umbilical del uso de estos recursos tiene que ver en el cumplimiento de la misión. Tenemos un sistema de auditoría mundial que no depende de los campos locales, sino depende de la organización mayor, que es la Asociación General, ¿cierto? De manera que de supervisar y velar que el uso de los recursos sea el adecuado, no haya malversación de fondos, no haya desvío de fondos, y todos los recursos sean custodiados de la mejor manera. Creo que la iglesia, en este aspecto, en lo que tiene que ver control de los recursos, es una iglesia bastante ordenada. Hoy día nosotros podemos encontrar tristes historias, pero la iglesia cada año, cada una de sus entidades son auditadas por auditores internos que son de la iglesia, pero radican y dependen directamente de la Asociación General. Y también hoy día tenemos por ley de transparencia, tenemos también auditores externos que auditan cada uno de los movimientos financieros de la iglesia. Y en todo orden, desde la iglesia local es auditada, la asociación, la misión son auditados, las uniones son auditadas, la asociación general es auditada. Y todo esto lo conduce, ¿cierto?, con un reglamento que nosotros manejamos para el uso debido de los recursos, incluso dependiendo del origen de estos recursos. Entendiendo, ¿cierto?, que nosotros tenemos algunos recursos que consideramos sagrados y dedicados solo para un fin específico que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Y ahora nos comentabas, digamos, que los administradores o los dirigentes de cada una de las instancias administrativas son elegidos a través de congreso, y también mencionaba que en las iglesias existe también los dirigentes de cada una de las áreas y cuya duración en el cargo son aproximadamente 1 año o 2 años. ¿Cómo es que funcionan localmente en las iglesias las elecciones de los dirigentes? A ver, la autoridad máxima de una iglesia es la asamblea convocada. Nosotros estructuralmente, nuestra autoridad máxima no es el pastor local que administra la iglesia, no es un líder determinado, es la asamblea. Entonces, la asamblea, cada cierto periodo, elige representantes de la asamblea que nosotros llamamos ahora, que van a componer la junta directiva de la iglesia. Salió del macro, ¿cierto? Y se le delegó la responsabilidad para que ellos administren. Y cada cierto periodo se llama a nuevas elecciones, se conforma una comisión de nombramiento, ¿cierto?, representada, ¿cierto?, que representa a la asamblea, y esta comisión de nombramiento lleva propuesta a la asamblea, ¿cierto?, vuelve a la asamblea con propuestas para designar ciertos oficiales que nosotros llamamos, o los que van a liderar la iglesia local. Y así en todo orden de la estructura, es decir, lo que sucede y cómo se administra la iglesia local, de igual manera se va a administrar en la asociación, de igual manera se va a administrar en la unión y se va a replicar en la asociación general. Creo que la iglesia, su principal particularidad, para que ustedes puedan entender, es la representatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente los miembros voluntarios de la iglesia son los que toman las decisiones. Obviamente no podemos juntar, por ejemplo, aquí en la misión chilena del Pacífico tenemos 13.000 miembros. Si quisiéramos escuchar la voz de los 13.000 miembros, imposible. Un poquito de ponerse de acuerdo sería imposible también. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos 13.000 en un congreso anual? Decide quiénes serán los representantes de ellos. ¿Y cómo se decide? ¿Cierto? A través de votación, ¿cierto? A través de votación se proponen los nombres, vuelven los nombres a la asamblea y son aceptados. Y ellos representan ahora estos 13.000. Y en ese contexto también se hace en la iglesia local, también se hace en la iglesia de la unión y también a nivel de asociación general. Correcto. Esto también otorga bastante transparencia hacia los que están afuera de ver cómo la iglesia es administrada. Y un tema muy delicado quizá es el tema económico. ¿Cómo se generan los recursos económicos con los cuales la iglesia subsiste y en qué son gastados, en qué son aplicados?
Mira, la iglesia tiene dos principales fuentes de ingresos que tiene que ver por el lado de los diezmos. Nosotros creemos que los diezmos, ¿cierto?, es un mandato que el Señor nos dejó. Creemos que está establecido en la Biblia. Consideramos también que el diezmo es especial y debe ser usado con mucha rigurosidad en relación al propósito del diezmo. Creemos que el propósito del diezmo no es otro que predicar el Evangelio, que no es otro de avanzar, ¿cierto?, con la predicación, de contar a otros las buenas nuevas que nosotros hemos podido encontrar, ¿cierto?, a través de lo que está escrito en su palabra. Y la otra fuente tiene que ver con las ofrendas. Las ofrendas en realidad es, una, es, una, es un acto de gratitud a Dios. El diezmo es un acto de fidelidad a Dios, que es distinto. Porque Claro. encontramos establecido claramente en su Biblia que el Señor dice, traed los diezmos de la folía. El Señor dejó una relación constante con el ser humano a través de los diezmos y de los diezmos. Las ofrendas, a diferencia de los diezmos, es un acto de gratitud, es decir, donde yo veo y a respuesta de lo que el Señor, ¿cierto? Y al amor que tengo con el Señor, yo quiero expresar ese amor. ¿Cómo lo expreso? Lo expreso a través de las ofrendas. ¿Por qué? Porque me interesa, ¿cierto?, de que poder avanzar, me interesa poder aportar, me interesa ayudar a otros, me conmueve, donde está el amor de Dios en mi vida, me conmueve, por ejemplo, los necesitados. La iglesia tiene líneas para usar los recursos para los necesitados. Me conmueve, por ejemplo, de que el Evangelio siga predicándose y quiero aportar para la construcción de alguna iglesia. Entonces, esa es la gran diferencia entre las dos líneas de ingresos que recibe la iglesia, diezmos y ofrenda por el otro lado. Y para cada uno de ellos, te comento, hay diferentes procesos de control interno que permite de que no haya ciertas situaciones extrañas en el uso de los diezmos, no haya situaciones extrañas también del uso de las ofrendas. Muy bien, nos queda muy claro de cómo se organiza la iglesia, cómo está dividida y cómo se administran también los recursos. Y tú mencionaste que en el caso de las iglesias locales, los que realmente administraban era la asamblea de iglesia, es decir, todos los miembros que componen ese grupo de hermanos de iglesia. Y que no es el pastor, digamos, el ente máximo. Cosa que es distinta probablemente la situación en otras denominaciones. Pero ¿cuál es y ya para ir concluyendo la entrevista, cuál es el trabajo específico del pastor en las iglesias? El pastor tiene un trabajo de liderazgo, sin duda. Tiene un trabajo de poder, ¿cierto?, acompañar y dirigir a la membresía. Y su nombre lo dice. Si nosotros podemos entender el origen del pastor, su principal rol es pastorear. Y a veces nos detenemos en esto y lo vemos como un administrador, lo vemos como alguien preparado para enfrentar algún conflicto emocional. No, no. El pastor es quien guía, ¿cierto?, a la iglesia a muchos aspectos, pero el principal es que la iglesia tenga cada vez un encuentro más personal con el Señor. Y cuando hablamos de la iglesia no nos estamos refiriendo al edificio, nos estamos refiriendo a cada Claro, individuo que pertenece a la iglesia. Cada individuo necesita tener una guía, necesita ser orientado, o cada individuo necesita ser acompañado. Si es cierto, el pastor ejerce un liderazgo dentro de la iglesia, toma decisiones administrativas, pero en la iglesia adventista cada decisión administrativa que el pastor quiere tomar debe ser en consulta con la junta, queridos. Y la junta, vamos a recordar, es la representación de la asamblea. ¿Me perfecto. entiendes? Entonces, Ujú, el pastor tiene una labor tremendamente importante y valiosa, que es el acompañar, correcto. el pastorear, el aconsejar, el liderar. Creo que nuestros pastores no son los propietarios de la iglesia. Por hecho, la iglesia tiene una oportunidad y una fortaleza que algunos pueden ver como debilidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una rotación constante de nuestros pastores. Un pastor generalmente está liderando una iglesia en promedio de 4 años. Y en ese promedio el pastor puede avanzar ahora a otra iglesia y a otro lugar, pensando Correcto. y la iglesia se va reinventando, llegan nuevas iniciativas, llegan nuevas ideas. Lo Se va vemos de esa refrescando manera, la iglesia. una Ujú. oportunidad y una fortaleza que tiene la iglesia lejos de ser una debilidad. Y permite Muy también bien.
evitar algunas situaciones tristes que ustedes seguramente como comunidad hemos visto en alguna otra denominación. Muy bien, queremos agradecer, Rodrigo, el que nos hayas visitado en esta oportunidad en nuestro programa y habernos aclarado muchas dudas que probablemente nuestros amigos ahí en sus casas podrían tener respecto de la organización de nuestra iglesia. Ok, un gusto, un privilegio estar con ustedes. Chao. Muy bien, amigos, y nosotros nos despedimos hasta 7 días más cuando nos volvamos a encontrar en una nueva edición de Saldo Extra. Hasta entonces.